Hola, nuevo vídeo de Project Loki. Hoy hablaremos del gameplay del juego. Si quieren saber cómo es el juego, quién lo desarrolla y tal, tienen otro vídeo anterior a este. Nada, tienen la playlist de Project Loki. He tratado de subir un vídeo a la semana. Y nada, ¿por qué hago este vídeo ahora? Porque la otra semana anunciaron que van a sacar un tráiler. De hecho, algunos creadores ya lo vieron. Y espero que den una fecha de una beta abierta o un early access o algo así. ¿Por qué? Porque el juego ya está teniendo betas hace un par de meses, pero solo eran para Norteamérica y Europa, ¿no? En la TAM Sur todavía no habían betas, aunque se podía acceder, ¿no? Podrías jugar en servidores de Norteamérica y tal. Y según gente que está en el Discord y tal, me dijeron que va más o menos bien, iba bien jugando en otro servidor. Así que esperemos tenga un buen online el juego. Y nada, ¿qué es este juego? Como le dije, es una mezcla de géneros. Básicamente es las jugabilidades como la de un MOBA, rollo un MMO. Es un combate por arenas, ¿no? Básicamente es un Battle Royale. Tiene el concepto de Battle Royale, son islas flotantes y la zona se va reduciendo como el Battle Royale típico. Pero puedes lootear y tal. Es un juego de equipo de 5 jugadores, ¿no? 8 equipos de 5 jugadores. Serían 40 jugadores por partida. Y nada, vamos a estar viendo el gameplay y a ver qué les parece, ¿no? Y si quieren solicitar una beta para el juego, porque este 21 puede que haya otra beta. Esta es la página del juego. Yo les voy a dejar en la descripción el link de la página, ¿no? Pero bueno, ponen Project Loki y le va a salir el juego. Y nada, vamos con el gameplay. Y bueno, gente, como les decía, este es el gameplay. Dejar un poquito el volumen. Esto lo subieron hace 2 meses. El juego se presentó hace 9 meses. Estaba en una fase de pre-alfa, como le decían ellos. Y este vídeo lo subieron hace 2 meses. Básicamente acá confirman que el juego ya no es un alfa. Básicamente ya el core del juego está completo. Ahora solo lo que les queda es pulir, sacar más personajes, balancear y demás. Pero el juego, el core como tal, el concepto del juego ya les cerró, ¿no? Ya hicieron clic y están confiados en este estilo de juego, ¿no? Que nos van a presentar. Y nada, vamos a ir viendo el gameplay. Por cierto, el juego hace 2 meses tenía 150.000 personas solicitaron la beta, no acceso a las betas. A mí nunca me llegó, yo lo pedí hace muchos meses, pero bueno, espero pronto poder jugarlo porque justamente por eso y por otras cosas paré un poquito el ritmo de los vídeos, porque yo subí un vídeo de Project Loki hace más de un mes. En español casi nadie hace contenido de este juego porque me llamó muchísimo la atención. Pero yo lo quiero jugar, ¿no? Para estar 100% seguro. A mí todo lo que estoy viendo del juego me gusta muchísimo, pero claro, yo lo quiero jugar para cerrar del todo para tener mi criterio del juego, no jugablemente, ¿no? Porque claro, yo lo que les comento a ustedes es, ahí está, lo del alfa. Lo que yo le hablo a ustedes es como un espectador más también. Yo no tengo aún acceso al juego, ¿no? Pero bueno, el 25 confirmamos un tráiler. Y nada, a ver qué tal, a ver si ya saben una fecha. Como le dije, tengo un vídeo anterior hablando de quién lo desarrolla, ¿no? Pero básicamente son ex desarrolladores de muchos juegos, que muchos lo van a conocer. De hecho, el CEO trabajó en Riot Games y trabajó en Halo. O sea, en Riot Games trabajó en League of Legends específicamente, según sé. Y tienen en su team, que se llama Theorycraft Game, tienen a ex desarrolladores de Blizzard, de Riot Games, como dije. Trabajan en Valorant, trabajan en Riot Games, trabajan en Apex Legends y muchos juegos más, ¿no? Pero bueno, díganme qué les parece. Como le dije, acá voy a ir pausando. Esto es un poquito más, ¿cómo se dice? Tampoco sin tantos cortes y tal, ¿no? Para que conozcan un poquito el juego. Todavía no empezó su campaña de marketing. Yo creo que este 25 de junio, o sea, el otro martes, que voy a subir un vídeo con mi reacción al tráiler, ¿no? Probablemente haga un directo también. Esa misma noche, cuando vean el vídeo, haga otro directo para hablar con la gente que va entrando, va conociendo el juego. ¿Por qué? Porque realmente su campaña de marketing no empezó. Solo tuvieron un tráiler para que se conozca el juego hace 9 meses. Y hace 2 meses dejó de ser alfa. Ahora ya va a pasar a ser beta cerrada, beta abierta y luego lanzamiento del juego, ¿no? Que de hecho, como les comenté, ya tiene varias betas. Pero ven, como verán, hay cofres, o sea, hay loot, porque es un Battle Royale, ¿no? Básicamente vas a conseguir velocidad de movimiento, más daño, tal. Seguro hay un ítem para tener un par de saltos más. Como verán, acá específicamente se ve exacto lo que yo les estaba comentando. Como ven, son islas flotantes. Básicamente son 5 mapas interconectados y hay pequeñas islitas, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, tirolesas o vas planeando o vas saltando para pasar a los otros mapas, ¿no? Y te puedes morir. O sea, creo que perdes vida como tal, pero sé que te puedes morir porque vi más gameplay, ¿no? O sea que básicamente hay personajes que tienen knockback, ¿no? Te empujan y te pueden matar por más que tengan mucha vida, ¿no? Y el juego va a salir en
Asia y en China, o sea, perdón, en Japón y en China a la vez. ¿En qué nos afecta a nosotros? No, claramente hay muchísimos jugadores ahí de que les gusta este tipo de juegos, ¿no? Los MOBA en general. Este es un concepto más aparte, se parece mucho a un juego que se llama Battlerite. Battlerite era un juego también, un MOBA, pero no era el típico, ¿no? Tipo League of Legends, era más una arena, era un concepto puro de peleas por arena, 3 vs 3, 3 jugadores contra 3 jugadores y por rondas. Básicamente como las arenas del WoW o algo así. Fue la jugabilidad de MOBA, era muy buen juego. Y también hicieron un Battle Royale, hicieron un Battle Royale, que no le fue muy bien, pero bueno. Les voy a mostrar también gameplay de ese juego, por cierto. Están hablando un poco del team, tal. Esto es lo que le comenté, que el juego va a salir en Japón y China. Y claramente con eso, si el juego funciona ahí, ya se podrían hasta supportear como tal, ¿no? Este video es más reciente, subió hace menos de un mes. Esto es lo del mapa, por ejemplo. Como verán, el mapa es bastante amplio, la verdad. Y creo, no estoy seguro si tienen más mapas que un solo mapa. Creo que tienen más diseños de mapas, pero no estoy seguro. Si quiero jugar también el juego, gente. Por acá pueden un poquito más el gameplay. Y ahí está como cuando te caes, ¿no? A la zona que ahí puedes elegir básicamente dónde caes. Y nada. En este vídeo de hecho hablaban, después subieron un pequeño clip hace una semana creo. El juego tiene 3 años de desarrollo, o sea que está bastante pulido, ya es un alfa. 3 años para un alfa está bastante bien, la verdad. Y yo creo que le queda un añito para salir. Probablemente oficialmente salga en un año, creo. Pero claro, el martes vamos a ver qué nos tienen preparados, ¿no? El martes vamos a ver realmente qué nos tienen preparados. Pero bueno, díganme en los comentarios ahí qué les parece. Pone un poquito más fuerte lo del... ¿Qué les parece? Va a ser un juego muy de equipos. Bueno, supongo que en los MOBA en general la gente le aborrece jugar en team porque depende de otros jugadores y tal. Pero creo que tiene más modos de juegos. Incluso de seguro va a haber alguno que vas a poder jugar solo. Sé que tiene más modos de juego. Pero el core sería 5 contra 5 de momento. A ver, quiero mostrar más gameplay. No quiero que el video sea muy largo, por cierto. Era más para presentarle el juego, el gameplay un poquito. Ya que en el otro también lo mostré, pero hablaba mucho más del concepto del juego y de los desarrolladores, ¿no? Les invito a que vean ese video. A ver, un poquito más. Luego nos despedimos. Para nada. Por cierto, tengo entendido que se puede jugar como como WoW, con el WASD, no con el clic izquierdo y derecho como el LOL. Pero no estoy 100% seguro. ¿Por qué? Porque hay habilidades que disparas con el clic. Y realmente en el LOL, por ejemplo, vos con el clic apuntás nomás y disparas con QWR, ¿no? Los skillshot, obviamente, o bueno, en general todas las habilidades, ¿no? Pero tengo entendido que se puede jugar como el WoW, con el WASD, con el espacio, porque acá saltas, o sea, no es como un MOBA, como puedes saltar acá. Entonces, eso. A mí se me hace mucho más cómodo. A ustedes si les gusta más el tema. A mí me gusta mucho más jugar con el WASD y con el espacio y tal, como las arenas del WoW y tal. Me gusta mucho más, pero bueno, a lo mejor poner una opción que se pueda cambiar y tal. Pero de momento, sí, porque ahí sale Shift y tal. Sí, es como la E. No, pero con la E, sí. Porque, sí. Creo que es así como lo estoy diciendo. Por cierto, no estoy 100% seguro si el juego es free to play. La verdad, creo que nunca lo han mencionado como tal. Y vi varios, la mayoría de videos están en inglés. Pero en las páginas y tal no sé si hablaban realmente de la monetización. Sé que va a tener un pase, pero claro, hay juegos que son de pago y tienen pase. Pero apostaría que es free to play. Está mostrando el pase acá. La monetización del juego un poquito. Acá pone desbloqueado un personaje. Y poquito más, gente. Como le dije,
el martes espero verlos por acá por el canal. Que si les gusta el juego, únanse al Discord. Voy a cambiar de escena. Si les gusta el juego, únanse al Discord, que somos unos cuantos loquitos ahí que nos gusta el juego. Este juego, ¿para quién va? Realmente va para la gente que está muy quemada de los MOBAs como tal, de ese estilo. ¿Le gusta jugar el MOBA como tal? De hecho, lo que más a la gente le gusta del LoL como tal es el gameplay, ¿no? El puro gameplay de tal. Pero claro, el farmear, el pasar etapas de inicio de juego, mid game, el late game, recién empezar a pelearte y tal, cansa mucho, ¿no? 34 partidas para que empiece la acción, o sea, 34 minutos para que empiece la acción, cansa con los años. Y este juego es mucho más fresco porque como es un Battle Royale, puedes literalmente caerte al lado de otro team y ya perder la partida y empezar otra, ¿no? O la partida dura más pero vas peleando mucho, ¿no? Eso es lo que más me atrae del juego. Y eso va para gente que está muy cansadita del LoL, incluso el Dota, ese tipo de juegos. Y gente que a lo mejor el LoL y el Dota nunca les cerró del todo. Como que más o menos le llama la atención, pero como que no les gusta tanto. A lo mejor este sí les cierra, ¿no? Y claramente el Battle Royale como concepto puede traer a gente en general que incluso no juegue MOBA. Incluso gente que juega Fortnite, que el juego es muy diferente. Pero claro, el concepto es un Battle Royale. Entonces va como a muchos campos. Y Smash, dicen que se parece a Smash por lo de que te caes de las zonas como Smash Ultimate, ¿no? Creo que lo tengo por acá. Pero bueno, a mí me llama mucho el juego. Como le dije, el martes vamos a hacer un videito. Vamos a reaccionar al trailer, ¿no? Me opinión un poquito y a ver si hay fecha de una nueva beta abierta, ¿no? O una gran beta, ¿no? Para allá, que todos vamos a jugar. Y sobre todo en la TAN Sur, que sé de primera mano que todavía no llegó ninguna beta aquí. Y nada, díganme en los comentarios si les gusta el juego. Yo voy a subir un vídeo a la semana. Y voy a esperar con ansias la salida del juego, ¿no? Espero tener más noticias más interesantes para ustedes el martes. Y háganme saber si les llama la atención el juego, al menos un poco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.